Hey, hola a todos y bienvenidos a Basketblog. En este vídeo número 45 te traigo dos jugadores, los que te comenté en el vídeo anterior. Paul George y Sharif Abdur-Rahim. Pero como siempre, antes de empezar te recuerdo que tenemos Instagram. Te recuerdo que te suscribas al canal, que actives la campanita, que compartas con todo el mundo, que le des al like, importante, dale al like. Y, si quieres, comenta. Esto, todo lo que te acabo de decir, nos ayudará a posicionarnos, a poder crecer y a llegar a más personas. Y recuerda, se está preparando el vídeo número 50. Igual, se me está ocurriendo hacerlo en 2 vídeos. Tengo un par de ideas. Veremos cómo son recibidas. Bueno, pues no me enrollo más, que los intros son bastante aburridos. Y más cuando no tienes música. No tienes música aquí en directo, que no me traéis nada. No me traéis aquí un grupo, nada. Pues eso. Y aquí ya sabes lo que toca ahora. Pues sí. Dicho esto, empezamos. Y lo hacemos en el número 142, con Paul George, de Batman. Es que Batman pone esta voz, ¿no? The Batman. Paul George. También conocido como Playoff P. Paul George lleva jugando desde el año 2010. Es decir, sigue en activo. De hecho, ha empezado bastante bien la temporada. Lleva un total de 737 partidos y un total de 15.029 puntos a lo largo de su carrera en temporada regular. Mide 2,3 metros y juega en la posición de alero, de 3. Estuvo en el instituto Pitt Knight, es decir, en la High School Pitt Knight. Y en su cuarta temporada, en el año senior, sus promedios fueron de 25 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias por partido. Posteriormente, llegará a la Universidad de Fresno State, donde estuvo 2 temporadas y donde tuvo buenos números. En 2010 decide dar el salto a la NBA y se presenta al draft. Y es seleccionado por los Indiana Pacers en el número 10. De hecho, Indiana Pacers es el equipo al que más asocia a Paul George. Llega al equipo y empieza teniendo muy buenos números y muy buen rendimiento. De hecho, en su segunda temporada, la 2011-2012, el equipo se clasifica para los playoffs, pero caen en segunda ronda ante los Miami Heat. Y el año siguiente, en 2012-2013, parecía que la venganza se servía en plato frío, pero no, volvieron a caer ante Miami Heat, esta vez en las finales de conferencia. Y en la temporada 2013-2014, Indiana Pacers se clasificaron como primeros de la conferencia Este. Ese año los Pacers hicieron un balance de 56 victorias, 26 derrotas. Llegan a las finales de conferencia y se vuelven a encontrar con los Miami Heat. Y nuevamente perdieron. Ese mismo verano, en un partido de prácticas en la selección de Estados Unidos, Paul George, después de hacer una falta a James Harden, cae mal y se rompe los 2 huesos de su pierna derecha. Bueno, te he dicho los 2 huesos de la pierna derecha, pero la pierna derecha tiene más huesos. La tibia y el peroné. De hecho, el vídeo está en YouTube, puedes verlo. Y la verdad es que da bastante cosilla, pobre. Qué fractura, qué momento. Se esperaba que se perdiese toda la temporada, pero al final volvió para jugar los últimos partidos, a partir de abril. Tras seguir firmando buenas temporadas con los Indiana Pacers, en verano de 2017 es traspasado a los Oklahoma City Thunder, en un movimiento que implica a varios jugadores. De hecho, Indiana Pacers recibe a cambio a Víctor Oladipo y a Domantas Sabonis. 2 buenos jugadores, la verdad. No es un mal cambio para ninguna de las franquicias. Pues llega Paul George a la Wild West y en su primera temporada con los Oklahoma City Thunder caen en la primera ronda de playoff ante Utah Jazz. En su segunda temporada en Oklahoma consigue sus mejores números de promedio, porcentaje de la NBA en su carrera. 28 puntos, 8,2 rebotes, 4,1 asistencias
y 2,2 robos por partido, que de hecho son el tope de la temporada. Fue el jugador que más robos por partido consiguió, o recuperaciones, llámalo como quieras. Se vuelve a clasificar para los playoffs, pero caen en primera ronda ante los Portland Trail Blazers por un contundente 1-4. Estos buenos números hicieron que Paul George fuera finalista tanto para las votaciones como MVP de la temporada, tanto como para el mejor defensor de la temporada, aunque no ganó ninguna de las dos. Y tras pasar 2 temporadas con los Oklahoma City Thunder, es traspasado a Los Ángeles Clippers. Por el traspaso de Paul George, los Oklahoma City Thunder reciben a Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander y varias primeras rondas de draft. Ya en su primera temporada en los Clippers, junto con Kawhi Leonard, quedan segundos de la conferencia oeste. Pero en la segunda ronda del playoff caen 3-4 ante los Denver Nuggets. Unos Nuggets que contaban con Nikola Jokic y con Jamal Murray, entre otros. Las siguientes temporadas en el equipo angelino, las lesiones no lo respetan ni a él ni a Kawhi Leonard. Veamos qué ocurre este año, pues como ambos lleguen bien al final de la temporada, Los Ángeles Clippers es un serio aspirante a todo. Y para terminar con Paul George, te comento algunos galardones, algunas curiosidades, topes que tiene, como por ejemplo que ha sido elegido 7 veces para el All-Star, que fue el jugador más mejorado en la temporada de la NBA en 2013, que fue elegido en el mejor quinteto de la NBA en el año 2019, que fue elegido en el mejor quinteto defensivo de la NBA en 2014 y en 2019, y como ya te he dicho, fue el líder en robos en la temporada 2018-2019. Y llegamos al número 143, donde tenemos a Sharif Abdur-Rahim, Reef. Jugó desde 1996 hasta 2008. Un total de 830 partidos. Y anotó 15.028 puntos a lo largo de su carrera. Medía 2,6 metros y alternaba como alero y como ala pívot. 3 y 4. Él es musulmán, pues su padre había sido imán y él fue educado en esta religión. Y ahora ya, mis seguidores más cachondos y simpáticos, pues hacen la broma de imán, ¿eh? Como decía Tony Mook, lo tenéis pegado ahí en la nevera. Esto es un canal serio, ¿eh? Aquí no se hacen chistes. Su época en el instituto jugó para Wheeler High School, en su ciudad natal, donde en su tercera temporada ganaron el campeonato estatal. Sus números con el equipo fueron de 31 puntos y 12,4 rebotes, además de un asombroso 70% en tiros de campo. Bueno, más del 70% en tiros de campo. Luego, su época universitaria estuvo solamente una temporada en Berkeley, California, donde como novato obtuvo 21,1 puntos y 8,4 rebotes por partido. Un jugador nunca antes visto. Y como la NCAA se le empezaba a quedar pequeña, decidió dar el salto directamente a la NBA. Se presenta al draft de 1996 y lo escogen los Vancouver Grizzlies en el número 3. Los Grizzlies habían hecho la temporada anterior un balance de 15-67. Y pese a que Abdur-Rahim consiguió unos números brutales, 18,7 puntos y 6,9 rebotes, los Vancouver Grizzlies terminaron con peor marca, 14-68. Sharif Abdur-Rahim no fue el rookie aquel año. Por delante de él estuvieron Stephen Marbury y el que fue el rookie, Allen Iverson. Son jugadores de los que ya te he hablado anteriormente. La temporada siguiente, pese a que los Grizzlies eligen a Antonio Daniels en el número 4 del draft, el equipo vuelve a naufragar y obtiene un pobre balance de 19-63. Sí. Esa campaña, Abdur-Rahim superó los 22 puntos y los 7 rebotes por partido. Para la temporada siguiente, la del lockout, se hicieron con los servicios también, número 2 del draft, Mike Bibby, un jugador del que ya pronto te voy a hablar. Pero ni con esas. La temporada del lockout, los Grizzlies solo consiguieron 8 victorias y volvieron a quedar a la cola de la tabla. Y cuando parecía que las cosas iban a ir bien, pues obtenían el número 2 del draft nuevamente, y este tío era Steve Francis. El jugador se niega a jugar en Canadá. Así que incluyeron a Francis en un traspaso como a 3 bandas, y bueno, el equipo consiguió mejorar un poquito, pero tampoco demasiado. 22-60. Nuevamente a la cola de la liga. La maldición de Vancouver.
hasta que llegó un tal Pau Gasol. La temporada siguiente, nuevamente, Vancouver elige al número 2 del draft, Stromile Swift. Y pese a los buenos números de Abdur-Rahim, la franquicia vuelve a fracasar. 23-59. Fuera de playoff nuevamente y otra vez a la cola de la liga. Finalmente, los Vancouver Grizzlies, que ese año se pasarían a llamar Memphis Grizzlies, cambiarían de ciudad, traspasan a su estrella, a Sharif Abdur-Rahim, a Atlanta Hawks, en un traspaso que llevará precisamente a Memphis a Pau Gasol. En Atlanta coincide con gente como Jason Terry o Tony Kukoc, buenos jugadores pero como de segunda fila, ¿no? Como un escalón por debajo, un peldaño por detrás. Y nuevamente quedaba fuera de los playoffs, ni con estas, 33-49. La temporada siguiente, Atlanta Hawks hacía con los servicios de Glenn Robinson, un muy buen jugador, pero tampoco, 35-47, fuera de los playoffs. Y en febrero de 2004 lo traspasan a los Portland Trail Blazers. A ver si por fin ya... Que Portland siempre es un equipo de playoff. Se mete muchas veces en playoff, es un asiduo casi. Venga, veamos qué le pasa. Pues bueno, Portland llevaba jugados más de 20 años seguidos los playoffs. Así que, nada, ni con esas. Lleva el gafe encima el pobre. Llegó a Abdur-Rahim, el equipo hizo un balance de 41-41 y se quedó fuera de la lucha por el título, fuera de los playoffs. Como dato curioso te comento que esta temporada, debido al traspaso en febrero, Sharif Abdur-Rahim jugó 85 partidos de liga, por el desfase de calendarios entre Atlanta y Portland. Así que jugó más de los que juega una franquicia normal, que son 82. Por cierto, ¿recuerdas qué jugador tiene el récord de haber jugado más partidos y cuántos fueron? Te lo dije en uno de los primeros vídeos. Venga, repásalo, va. Ya tienes deberes. Déjamelo en comentarios. Y pese a que Portland Trail Blazers se refuerza de cara a la temporada siguiente, hacen aún peor campaña, 27-45, fuera de los playoffs. Portland Trail Blazers decide enviar al jugador a los New Jersey Nets, pero New Jersey Nets lo cortan y se queda como agente libre. Sobre Sharif Abdur-Rahim ya empezaba a pesar esa maldición de ser un jugador que no alcanzaría nunca los playoffs. Así que como agente libre ficha por Sacramento, que en aquel momento era un asiduo a la cita de los playoffs y tenía muy buenos jugadores, como por ejemplo Mike Bibby, Peja Stojakovic o Brad Miller. Aunque al final a Stojakovic lo cambian por Ron Artest y bueno, en fin, mandan a Stojakovic a Indiana, Ron Artest a Sacramento. Pero bueno, veamos cómo le va esa temporada al equipo. Pues Sacramento hace una buena temporada y se consigue clasificar en la octava posición de la conferencia oeste. Así que entra a los playoffs. Pero claro, si entras como E8, te tocará jugar contra el 1. Y ese 1 eran los San Antonio Spurs, de Tim Duncan y compañía, los hombres de negro. Así que la travesía en playoff, el viaje, fue cortito. 4-2 para San Antonio y Sacramento, apeados de la lucha por el título. En 2007-2008 las lesiones hacen mucha mella en el jugador. La franquicia Sacramento no se consigue clasificar para los playoffs y Sharif Abdur-Rahim decide poner punto y final a su carrera como jugador de la NBA. Y te cuento un dato curioso y negativo para Sharif Abdur-Rahim. Es el segundo jugador que con más partidos jugados en fase regular en la historia de la NBA ha tardado más tiempo en llegar a los playoffs. O, dicho de otra manera, es el segundo jugador que más partidos ha jugado de fase regular sin llegar a haber jugado los playoffs. Hasta que, claro, los jugó y ya se cortó ese récord negativo. Por cierto, ¿el primer jugador cuál es? Más deberes. Venga, pónmelo en comentarios. ¿Cuál es el jugador que ha jugado más partidos de la fase regular sin jugar los playoffs? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, el partido de hoy. Como te habrás dado cuenta, probando efectos de luces nuevos. A ver qué tal, cómo van quedando. Vamos a ir variando. En la variedad está el gusto. Y por cierto, si algún día quieres venirte aquí conmigo a ver cómo se graba o cuál es el procedimiento que se hace hasta llegar al resultado final, pues no lo dudes. Si tienes mi número, me llamas. O me escribes un WhatsApp o me escribes por Instagram o me lo dejas en comentarios. Que también hay un mail para ponerte en contacto con nosotros. Pero ya te adelanto que no es divertido precisamente.
Venga, pues vamos a entrar ya en modo despedida. Así que, como ya sabes, yo soy Elegance y en nombre de todos los que hacemos posible este canal, te doy las gracias por haber llegado hasta aquí y por seguir a nuestro lado. Nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo partido. ¡Hasta la vista!